Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agri. El día de hoy vamos a ver cómo montar nuestro propio servidor de Git con GT. GT es un proyecto comunitario de código abierto y prácticamente es un software gestor de código de tipo Git escrito en Go y que está publicado bajo la licencia del MIT. Si por algún motivo o alguna razón has querido implementar un servidor de Git para no utilizar alguno público, porque ya sé que tienes prácticas de Git, pero no quisieras alojar tu código en algún repositorio público, pues tienes varias opciones. Quizás puedas utilizar GitLab en su modo comunitario, o si no tienes tanta infraestructura, pues puedes utilizar soluciones más ligeras como GT, que es un fork de una solución que se llamaba Gox. Entonces, la ventaja que tiene GT es que pues prácticamente lo puedes instalar o es multiplataforma, es decir, puedes instalarlo en Linux, en Mac, en Windows, lo puedes instalar incluso en diversas arquitecturas, 64 bits, en ARM, lo puedes instalar en una Raspberry Pi. Y también hay formas de instalarlo, puedes hacerlo con Docker, desplegarlo en Kubernetes. Puedes compilar el código, puedes instalar los binarios ya precompilados y bueno, prácticamente es una solución muy flexible, muy ligera y que puedes implementar como tu propio repositorio de Git privado. Bien, eh, vamos a ver, esta es la página oficial del proyecto, no tiene mucha ciencia, es gd.io y viene un resumen acerca de lo que es GT, de lo que ya hablamos, algunos links hacia dónde ir. Y bueno, prácticamente es el resumen y la página de bienvenida. De aquí, si nos vamos a la sección de documentación, podemos encontrar varias partes interesantes. La primera justo es la sección de la instalación y nos dice eh, cómo podemos instalarlo en diversas plataformas o en diversos métodos, dependiendo de lo que queremos utilizar o de nuestro caso de uso. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es vaya, vamos a utilizar una instalación de tipo contenedores o con contenedores. Y el contenedor que vamos a utilizar es el Rootlets, porque vaya, a mí particularmente no soy fan de ejecutar contenedores con root, entonces siempre busco la alternativa de irme con contenedores de tipo rootless y vaya, GT ya provee de una imagen de tipo contenedor con rootless, ¿no? Es decir, que no se ejecuta con root. Y bueno, pues en esa misma sección pueden ver precisamente todos esos métodos de instalación con Docker. GT hace uso de una base de datos que puede ser Microsoft SQL, puede ser Postgres o puede ser MySQL o MariaDB, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar igual vamos a utilizar una base de datos contenerizada, que va a ser Postgres, porque prácticamente lo quiero utilizar con mi usuario. Y también quiero meterle un servidor Nginx que sirva como proxy, porque la idea es que a futuro esta máquina virtual sirva con componentes de infraestructura que voy a colocar ahí, incluido este JIT. Entonces, no quiero que el JIT sea consumido de manera directa a la máquina virtual a través del puerto 80, sino más bien lo que quiero es que el puerto 80 esté siendo ocupado por un servidor web proxy como es Nginx y que envíe las peticiones hacia el contenedor de Git. Esa es mi idea prácticamente y es lo que vamos a hacer. Aquí nos da una serie de instrucciones de qué tenemos que hacer. Prácticamente la desventaja que nos está dando aquí es que, eh, mm, o no desventaja, sino las instrucciones que nos dan es para poder formar el servidor de Git con Docker Compose, ¿no? Si bien lo podemos transformar en nuestro caso de uso, como somos o soy un usuario de Podman, pues podemos utilizar también Podman Compose. La idea es que pueda utilizar contenedores regulares para después transformarlos en unidades y servicios de systemd y que este servidor de Git arranque con la máquina. Tal vez pudiera ser mi propia unidad o servicio de systemd utilizando el mismo Podman Compose,
pero dado que Podman ya me da los archivos construidos para servicios de systemd, pues me decantaría por utilizar esa solución lejos de empezar a formar mis unidades y utilizar Podman Compose. Entonces, mi idea es transformar esto que está en las instrucciones y pasarlo a contenedores puros, sin pasar por un esquema de gestión de contenedores como es Podman o Docker Compose. Bien, eh, si nos echamos un clavado a todo esto, viene prácticamente que generes tus volúmenes. No habla de una red, pero nosotros vamos a generar una red para aprovecharnos del tema de la resolución de nombres, una red de contenedores. Eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues para el caso de GT necesitamos montar al menos dos volúmenes, que son uno que va a tener la data de GT y otro que va a tener la configuración. Son data y config. Entonces hay que crear esos dos volúmenes. También se montan un par de volúmenes adicionales que tienen que ver con la localización de la máquina para que prácticamente utilices los archivos de timezone y local time que están en la máquina que va a ejecutar los contenedores y se monten dentro del contenedor en la misma ruta con modelo perdón, con un modo de solo lectura o read only. Bien. También nos habla de dos puertos, el 3000 y el 2222. El 3000 es para recibir las peticiones HTTP, prácticamente es lo de la aplicación web. Y el 2222, bueno, como ustedes saben, un servidor de JIT, un servicio de JIT, pues también podemos interactuar vía SSH, ¿no? En nuestro servidor ya tenemos utilizado el puerto 22 precisamente para poder hacer uso de SSH, interactuar con la máquina, así que vamos a dejar este puerto por defecto, el 2222. En realidad vamos a dejar los dos y vamos a exponer los dos hacia afuera, es decir, que la máquina que ejecuta los contenedores va a ser un bind eh, de estos dos puertos, del 3000 y el 2222. Sin embargo, solamente voy a exponer el 2222 hacia afuera y el 3000 lo voy a dejar al interior. No quiero que el puerto sea consumido por clientes fuera de la red. Eso lo vamos a hacer con el firewall. Bien, nos habla aquí de hacer un cambio de usuario porque la imagen de contenido se ejecuta con el usuario 1000. En nuestro caso no lo vamos a hacer porque estamos utilizando Podman y una de las ventajas de Podman es que podemos utilizar los contextos de ese Linux para respetar estos esquemas de usuario. Entonces, en el montado de volúmenes vamos a utilizar las flags para que respete los contextos de ese Linux y no tengamos problemas con esta parte. Bien, podemos personalizar el puerto hacia afuera. No lo vamos a hacer en nuestro caso. Nos muestra cómo si queremos utilizar el puerto 80 de la máquina, lo mapemos hacia el puerto 3000 del contenedor, pero vaya, no lo vamos a hacer. Primero porque el 80 es un puerto privilegiado y segundo porque ya dijimos que el puerto 80 lo queremos utilizar con Nginx. Ese Nginx no va a ser un contenedor, va a ser el servicio o el paquete propio del sistema operativo. Entonces no vamos a utilizar el 80 y tampoco vamos a utilizar el 22 porque ya lo estamos utilizando en este momento. Entonces vamos a dejar el 22. Bien, lo mismo, parte de Podman Compose o Docker Compose, si queremos ya configurar nuestra base de datos, en este caso MySQL, nos dice que tenemos que agregar algunas variables de entorno que muestran la cadena de conexión hacia esta base de datos en la primera sección donde se levanta la, la aplicación de Giri, ¿no? Que hay que meter el tipo de base de datos, el host, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Se utiliza esta imagen de contenedor que es GT 1.18.5 rootless o latest rootless, perdón. Entonces es la que vamos a utilizar en nuestro caso. Y vaya, se agregan algunas otras secciones que depende de la base de datos, esta aplicación de Giri. Y abajo se agrega un contenedor adicional, disculpen, utilizando la imagen de MySQL y vaya, inicializando las variables de entorno para esta, para esta base de datos. Estas variables de entorno se sacan de la definición que pueden encontrar en Docker Hub. Y bueno, prácticamente aquí lo único que hay que hacer es hacer un match entre estas variables de entorno de la base de datos y las variables de entorno de la aplicación Giri para que coincidan, ¿no? Por último, también en la base de datos se tiene que montar un volumen, ¿no? Esto para MySQL, para Postgres, que es nuestro caso, vamos a hacer algo similar. Las mismas variables de entorno que se tienen para MySQL se van a utilizar en Postgres. Lo único que va a cambiar es justo el tipo y pues quizás el puerto, ¿no?
de la base de datos. Y obviamente aquí, pues al ser una imagen de Postgres diferente, pues también las variables de entorno cambian. Aquí utilizaremos tres, el usuario, el password y la base de datos. También vamos a utilizar un volumen montado eh, en esta dirección, varlib PostgreSQL data, para almacenar todos los datos que se guarden en esta base de datos, y de esta forma, aunque se reinicie el contenedor, perdón, la data persista. Algo de los volúmenes nombrados. Si quisiéramos utilizar volúmenes nombrados, esa es la forma de hacerlo. Es nuestro caso, de hecho lo vamos a hacer. Y si queremos personalizar el usuario, ¿no? Creo que nada más, no viene otra cosa. Entonces, esto lo vamos a transformar en contenedores regulares, como les dije. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Una vez que tengamos esta instalación, pues vamos y nuestros contenedores corriendo, a utilizar un reverse proxy, que va a ser en Nginx, y vamos a utilizar prácticamente esta configuración. Quiero un subpath que sea justamente Git. Y, y nada, pues prácticamente esto es copiar y pegar hacia donde queremos redirigir, que es nuestra dirección de nuestro Giri en el puerto 3000. Aquí lo está poniendo en localhost. Nosotros vamos a utilizar el fqdn, aprovechando la parte de resolución de nombres. Pero prácticamente es la estructura que vamos a utilizar. Esto es para puerto plano. Yo también quiero que este Nginx tenga un certificado, es decir, que escuche un certificado SSL. Por lo tanto, voy a hacer que este Nginx escuche también por un puerto seguro, que va a ser el 443. Y justo es lo que vamos a hacer. Ya creé un certificado autofirmado que utilizo aquí en la red local. Y vaya, entonces simplemente es colocarlo en este servidor web en Nginx. Eh, Nos dice precisamente cómo realizar esta configuración HTTPS. No la voy a hacer a nivel de Giri, sino la voy a hacer a nivel del mismo reverse proxy que voy a utilizar en este caso en Nginx. Si yo le doy clic aquí, me redirige a esta página y me dice justo qué es lo que tengo que hacer para colocar un servidor en Nginx que me trabaje con SSL. Y prácticamente es colocar la escucha como SSL en el puerto 443 y agregar la llave y el certificado. Algunos temas adicionales como el protocolo y los algoritmos de cifrado para SSL, pero esto los vamos a dejar prácticamente por defecto. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a empezar a trabajar. Bien, lo último que quiero mencionar es que lo pueden consultar en este caso si van a utilizar PostgreSQL o MariaDB o MySQL incluso, pues se van a Docker Hub o al repositorio de imágenes donde estén obteniendo justo la imagen de contenedor que van a utilizar como backend de base de datos. Y de aquí pueden traer la referencia, ¿no? Las variables de entorno, por ejemplo, el password, el usuario, la base de datos, algunos argumentos de inicio, etcétera. Entonces, pueden tomar ejemplos de aquí y es mejor la referencia directamente de la imagen de contenedor, que en este caso de Postgres, que la de Giri, ¿no? Porque Giri se encarga del producto, no tanto del producto de Giri, no tanto de la parte de la base de datos, ¿no? Entonces, pudiera funcionar lo que viene en la documentación de Giri, sería lo ideal, pero si no llegase a ocurrir, es mejor tener una documentación base. En este caso, si voy a tomar la imagen de contenedor de Docker Hub, tomar la documentación de Docker Hub. Bien, entonces ahora sí vamos a abrir una terminal en nuestro servidor, y teniendo esto en mente, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una red en Podman para esta red interna para que interactúen los contenedores dentro de ella. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ejecutar podman network create y le vamos a poner GD network. Le damos enter, nos arroja el nombre que nos indica que justo se crea la red. Entonces si le damos podman network ls, nos va a listar en primer lugar con su ID GD network. Para validar que esta red tiene una resolución de DNS activada, pues podemos darle podman network inspect GD network y darle un grep a DNS. Entonces ahí viene DNS habilitado en verdadero. Esto quiere decir que podemos invocar a los servicios o a los contenedores a través del nombre.
no a través del IP. Y esto es particularmente útil porque la naturaleza de los contenedores es efímera, es decir, puedo destruir los contenedores, se pueden destruir, se pueden bajar, se pueden subir y van a adquirir una IP diferente. Si nosotros veamos la IP en nuestras configuraciones hoy día, que no es lo ideal por las prácticas de 12 factores de aplicaciones, pues tendremos un problema, porque la IP que tenga un contenedor, por ejemplo, de base de datos, hoy, si se reinicia, no la va a tener mañana. Entonces es muy recomendable, altamente recomendable, no utilizar IP, sino utilizar DNS. Entonces es justo lo que vamos a hacer, por eso es que creamos una red aparte para este servicio de GD y no vamos a utilizar la red de Podman porque justo la red de Podman que viene por defecto no tiene resolución de nombres habilitada. Entonces ya tenemos nuestra red. Lo que sigue es crear un volumen para almacenar los datos de nuestra base de datos. Entonces Podman volume create, le vamos a poner gt db data. Entonces, más o menos nos va a ayudar a identificar qué es el volumen que vamos a utilizar para la data de la base de datos. Entonces, una vez que está creado, pues, para listarlo, pues tal cual, podman volume ls y aparece ahí gt db data. Bien, ¿qué es lo que sigue? Ejecutar nuestro contenedor de base de datos. Entonces, vamos a ejecutarlo, podman run -d para mandarlo a segundo plano. Vamos a tacharlo a nuestra red, que es ET Network. Vamos a darle el nombre de GTDB. ¿Ok? Y bien, ¿qué sigue? Vamos a montarle el volumen. El volumen nombrado es GTDB data. Y lo vamos a montar en el contenedor dentro de var lib PostgreSQL data y justo el tema de los permisos lo vamos a respetar con la opción de 2.z para el tema de ese Linux. Bien, con eso ya nos evitamos tener que andar cambiando de dueños. PostgreSQL, quiero verificar que el nombre esté correcto. PostgreSQL, parece que sí. Damos un enter. Vamos a decirle que lo reinicie siempre. Always. Always. Vamos a generar variables de entorno que tienen que ver con las credenciales de usuario. Postgres password. Igual le vamos a poner gt passwd. La segunda variable de entorno, postgres user, le vamos a poner gt. La tercera variable va a ser postgres db o la base de datos y le vamos a poner gtdb. Bien. Por último nos queda especificar el nombre de la imagen y vamos a utilizar la última versión 14 de Postgres. Entonces lo vamos a sacar de Docker Hub. Entonces es Docker IO library y Postgres 14. Bien, vamos a verificar que todo esté bien. Listo, vamos a dar enter. Si no tenemos la imagen en nuestro repositorio de imágenes locales, la va a descargar y bueno, dependiendo de la velocidad de conexión que tengas, es justo el tiempo que va a demorar en iniciar el contenedor. Bien, aquí parece que la imagen no es tan grande, entonces vamos bien. Si todo sale bien, nos va a arrojar el nombre del contenedor, perdón, el ID del contenedor y justo
justo nos arrojó el ID. Si le damos un podman ps, nuestra base de datos Postgres está corriendo con el nombre de GTADB. Si queremos ver los logs para ver que todo esté corriendo, podman logs-f y el nombre del contenedor GTDB. Bien, justo nos dice que la base de datos ya está lista para aceptar conexiones entrantes. Bien, eh, bueno, pues vamos a avanzar. Bien, listo, tenemos nuestra base de datos corriendo. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a crear el contenedor de la aplicación GT, ya tal cual, es la imagen de contenedor en Go, que es rootless. Necesitamos dos volúmenes, tal como los mencioné. Uno es para los datos y otro es para la configuración. Vamos a generarlo. Entonces, podman volume create gt app data y gt app config. Listo, vamos a listarlos. Podman volume ls y ahí están. Tanto config como data. Vamos ahora a ejecutar nuestro contenedor que tenga que use estos volúmenes, que contenga las variables de entorno que conecten a la base de datos de Postgres y pues nada, que utilice la imagen de GD en su versión rootless. Entonces, podman run -d. Si queremos exponer dos puertos, hablábamos del 3000 y también hablábamos del 2222. Eso es, 2222. Vamos a dar un carácter de escape y vamos a continuar en la línea hacia abajo. Vamos a tacharlo a la misma red para que se pueda comunicar con la base de datos GT Network. Le vamos a poner el nombre GT app. Vamos a irnos a la siguiente línea. Vamos a montar el volumen del local time que está en etc local time. Dos puntos. Lo vamos a montar dentro del contenedor en la misma, el mismo archivo local time y lo queremos en modo lectura. Bien, damos una siguiente línea. Vamos a montar el volumen de datos. GT es un volumen nombrado. App data, dos puntos, y este lo vamos a montar en par lib GT con el modificador para el contexto de ese Linux. Bien, ahora vamos a montar el volumen de configuración GT app config y este va a ir montado dentro de tc GT. Si en el futuro queremos cambiar la configuración de nuestro GT, por eso es que se monta este volumen. Se guarda la configuración aquí, puedes editar el contenedor, reiniciarlo y ya toma esta nueva configuración. Es muy útil. Entonces, listo. Damos el modificador de ese Linux también. Y nos vamos a la siguiente línea. También lo queremos reiniciar siempre. Always. Damos una siguiente. Y vamos a empezar a agregar variables de entorno. Aquí si me permiten las voy a ir copiando porque están bastante largas. Entonces, n primero, el nombre de la base de datos. Perdón, el tipo de la base de datos. Ahí está. Damos un espacio y enter. La que sigue. El host de base de datos con el puerto. Entonces, esta es la variable. Y esto lo vamos a sacar de nuestro, el nombre de la base de datos es el nombre del contenedor, y el nombre del contenedor le pusimos GTDB y el puerto es el default de Postgres 5432. Esta es la parte interesante porque ese puerto no está expuesto en la máquina y de ninguna forma.
pero sí es consumible a través de la red que creamos, que es GT Network. Entonces es justo la conveniencia que tenemos, poder consumir servicios dentro de contenedores que están en la misma red. Entonces, listo. ¿Qué otra variable de entorno viene? El nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos me parece que fue GTDB. También. Vamos a ver. A ver. Sí. El usuario es GT y el password es GT Password o passwd. Entonces ya tenemos los otros dos. Vamos a dar aquí otra variable de entorno que es GT Database User, que esto es GT. Introducimos otra variable de entorno que es el password. Y el password es GT passwd. ¿Qué nos falta? La imagen de contenedor, docker.io. No está en library, está en el repositorio de GT. Y la imagen de contenedor es GT con la etiqueta latest rootless. Bien, algo largo este arranque de contenedor. Vamos a esperar que todo salga bien. Vamos a darle aquí un enter. De nuevo, si no tenemos la imagen, pues la va a traer. Y solo es cuestión de esperar. Bien, parece que ya inició. Vamos a dar un podman ps. Y justo nos está diciendo que tenemos dos contenedores arriba. Nuestro contenedor GTDB, que ya lo habíamos trabajado, y el contenedor de GTApp. Vamos a darle de nuevo para ver que no se ha ido. Lleva ya 20 segundos arriba. Vamos a ver el tema de los logs. Podman logs-f GTApp, para ver que todo esté corriendo bien. Y justo nos está diciendo que ahora está escuchando en el puerto 3000. Por lo tanto, si yo en este momento consumiera localhost o la IP de la máquina de manera local, porque el puerto 3000 no está en las reglas de firewall, pues me debería desplegar alguna página, que es justo la página de instalación de Giri. Entonces vamos a darle HTTP, así como viene ahí, HTTP, localhost, 3000. Bien. Le damos un enter, justo ya me aparece la página de instalación de GT. Entonces yo en este momento podría dar clic aquí en instalar y se instalaría algo. No es lo que pretendo, quiero terminar la configuración, simplemente demostrar que en este momento ya nuestro contenedor de GT y la base de datos están arriba y que al menos ya tenemos el formulario para la instalación. Bien, vamos a cerrar esta pestaña. ¿Qué sigue? Vamos a configurar nuestro Nginx. Bien, voy a minimizar esta ventana, perdón. Primero hay que instalarlo. ¿Ok? Entonces, este servicio de Nginx no lo quiero containerizado. Lo quiero en el paquete que provee, en este caso CentOS. Porque mi idea es adelante, como les mencioné, montar a lo mejor más servicios, utilizar este Nginx como un reverse proxy, dependiendo del path que se invoque. Y también quiero que esto sea seguro, ¿no? Entonces, quizás la práctica no sea la mejor porque son certificados autofirmados, pero vaya, por ahí va más o menos un ejercicio. Bien, entonces voy a instalar el paquete de Nginx, sudo dnf
-y install nginx y damos contraseña. Una sincronización de lista de paquetes de repositorios o de los repositorios que tenemos habilitado, y una vez que ocurra, pues nos va a instalar el paquete. Bien, aquí solo es cuestión de esperar y pues nada. Listo, ya avanzó. Como le dimos el modificador "-y", pues es la entrada a decirle que sí, y por eso es que ya no me pide una confirmación. Listo, se instaló en Nginx. Nos restaría configurarlo antes de poder iniciarlo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer para configurar es copiar nuestros archivos de certificados. Bueno, el certificado y la llave. Y vaya, esos como les dije, ya los generé con una CA que tengo aquí en la red local. Entonces es autofirmada. Pero vaya, al final de cuentas esos ya están dentro de CA Bundle. Son justo intranet.linuxeroagrio.io.pem y io.pem. Entonces voy a copiar esos dos con sudo. Entonces sudo cp sea bundle intranet. Le voy a poner aquí asterisco.pem y lo voy a copiar a etc nginx. Bien, vamos a darle enter y vamos a darle un ls-l etc nginx. Ahí aparecen los dos archivos, el key y el pem. Igual los permisos podrían ajustarse. Vamos a dejarlos así para el tema de pues, seguir con el ejercicio, pero bueno, sería una buena práctica dejarlos en solo lectura. A lo mejor un 644 pudiera funcionar, pero bueno, vamos a dejarlos así. Ya tienen el usuario root y el grupo root, entonces vamos aparentemente bien, salvo el tema de permisos que se puede corregir, pero bueno. Justo la parte del servidor se llama intranet-linuxeroagrio.io. Ese nombre de DNS me está resolviendo a la IP de la máquina virtual 01. Entonces, para validar, dig más short intranet.linuxeroagrio.io. Listo. Entonces, addr show nps01. Tenemos 122.102.122.102. Entonces, la resolución de nombres ya la tengo configurada previamente. Los certificados también ya los tengo configurados previamente. Ya los copié a la parte del servidor Nginx. ¿Qué me resta? Pues crear un servidor que escuche en el puerto 443, que sea seguro y que apunte a la llave y al certificado personalizados, autofirmados. Bien, para eso voy a crear un archivo. ¿Se acuerdan? Una buena práctica, más que acordarse, es realizar las configuraciones personalizadas en los directorios .d, más allá de utilizar los .conf originales, por así decirlo. Por el tema de versionamiento, de resolución de bugs, por ejemplo, vulnerabilidades. Si llegase una actualización, pues vaya, y requiere una modificación de ese archivo, el criterio de actualización indica que no te lo va a sobreescribir, sino te va a dejar tu archivo original, y esto pudiera ser un problema si digamos entre las versiones que se están actualizando existen cambios, por ejemplo alguna directiva que cambia eh, y ya no funciona tu archivo de configuración original. Entonces siempre es más fácil y mejor utilizar los .d. Hay muchas razones en realidad. Esta es una de las que yo les puedo decir, la otra es el tema de vulnerabilidades. Pero vaya, en la práctica es mejor siempre y recomendado utilizar los directorios .d. Bien, entonces teniendo eso en mente, vamos a crear un archivo dentro de etc nginx
.conf.d exactamente, y le vamos a poner el mismo nombre del dominio. Esto es más a gusto, yo lo hago de esta manera, .conf, ¿vale? Entonces es con sudo y listo. ¿Qué contenido va a tener esto? Bueno, pues lo voy a copiar porque es bastantito. Entonces, copiar y pegar. Listo, vamos a guardar. Y a manera de resumen, pues prácticamente nos dice el puerto en el que se va a escuchar, que es el 443 SSL, el nombre del servidor, que es intranet.linuxevagrio.io, que es justo la validación que hicimos de resolución de nombres. Aquí vienen los archivos de certificados que se van a utilizar, los protocolos de SSL. Hasta este punto todavía no está soportada la versión TLS-B 1.3, así que dejé solo TLS-B 1.2. No quiero ni la 1.1 ni la 1.0 por tema de vulnerabilidades. Los algoritmos de cifrado también trato de dejarlos más altos, quitar aquellos que consideran débiles, que son los MD5 y los ANUL, entre otros, pero bueno, esta es la configuración por defecto y parece que está bastante bien la parte de la caché de la sesión. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa pudiéramos descartar aquí? La página que se muestra en 404, o en errores 404, errores 5XX o 50X, los que tienen que ver justo con la parte del lado del servidor. Estoy dejando la misma configuración que viene para el servidor en el puerto 80, que es un puerto que no voy a exponer, solo voy a exponer el puerto 443. Y ahora sí, el tema que viene abajo es la parte del proxy, ¿no? El proxy pass que estoy haciendo, el reverse proxy hacia GT. Entonces, quiero que todo lo que se consuma en este servidor del puerto 4.3 que tenga el contexto diagonal JIT, diagonal, se redirija todas esas peticiones hacia la misma máquina, pero por el puerto 3000, ¿vale? Las opciones que vienen abajo son cabeceras que se incluyen en la petición HTTP o HTTPS en este caso, y que se sobrescriben de la petición original. Prácticamente tiene que ver con el nombre del host, la IP original en la cual recibió la petición, y el forwarder for y el forwarder proto, que tienen que ver con prácticamente qué quieres forwardear, de quién viene la petición, ¿vale? Entonces, esta configuración nos sirve para todo eso. Vamos a guardar el archivo y a salir. Listo, ya que tenemos guardado esto, eh, tenemos que hacer algo adicional aquí, y es que en este sistema operativo, que es particularmente CentOS, y en realidad en lo que viene siendo Fedora, Red Hat, Oracle, Rocky, Alma, pues justo viene habilitado por defecto C Linux. Entonces, como nos gusta mantener esas prácticas de dejar este sistema de seguridad habilitado, pues si yo dejara hasta la configuración que viene por defecto, eh, y arrancara mi servidor Nginx, me va a mandar un error me va a mandar un 500. Si yo reviso los logs, me va a decir que en el log me va a decir permiso denegado. No voy a tener permiso a acceder al puerto 3000 de la máquina, aunque esté dentro de la misma máquina. Y bueno, podemos hacer ese ejercicio. De hecho, vamos a hacerlo para poder demostrar el punto al que quiero llegar. El hecho es que tenemos que adecuar los permisos de ese Linux, en particular un booleano, para permitir que el mismo servidor Nginx pueda acceder a los puertos dentro de la red. Bien, entonces vamos a hacerlo. No voy a habilitar el booleano para hacer la demostración, y voy a habilitar a iniciar el servicio de Nginx. Entonces, sudo systemctl enable --now. Recuerden, enable para habilitar el servicio, quiere decir que cada que se reinicie la máquina va a arrancar este servicio, y el --now es traducido como start, ¿no? O sea, habilítalo e inícialo. --now y el Nginx service.
Entonces podemos comprobar que justo sushi systemctl status nginx.service está habilitado y corriendo. En teoría, si yo le diera en este momento intranet.linuxeroagrio.io https, ¿qué va a pasar? Si yo le tiro https esto, me va a mandar a la página por default, o eso esperaría, ¿no? Sí, me la manda. Página por defecto, la página de prueba del servidor web y balanceador y proxy, todo lo que es Nginx, me manda a la página de prueba. Bien, pero si yo le pongo el contexto Git, que de hecho esa página de prueba hay que eliminarla por cuestiones de buenas prácticas, pero bueno, si yo coloco el contexto diagonal Git en este momento, me va a mandar un bonito error. Un bonito error que es HTTP 500. Bien, ¿cómo sé que es HTTP 500? Porque aquí está diciendo que son 5x0, ¿no? ¿Qué es lo que puedo yo ver aquí? Primero, el log de Nginx. El log de errores de Nginx. Si le doy un cat con sudo cat var log Nginx error.log, vamos a limpiar, vamos a darle un tail "-f" mejor, mucho texto, "-f", y vamos a limpiar un poquito. Vamos a refrescar esto de aquí y vamos a regresar a nuestra terminal. Entonces, estos son los errores que se presentan cuando hacemos esta petición que es interrumpida. Y aquí justo me está arrojando un número de error 13 y me dice permiso denegado. ¿Ok? Suena un poco ilógico porque estoy dentro de la misma máquina, pero justo está la parte de Linux habilitada que no nos va a permitir o no va a permitir que el servidor Nginx conecte hacia elementos externos o dentro de la misma máquina. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer esa relación? Porque hasta este punto solamente me está diciendo permiso denegado, aunque yo validara y incluso ya vimos que el puerto 3000 me lo abre. No puede ser un tema de firewall porque estamos en la misma máquina, pero tengo este error. Entonces, voy a irme a los logs de auditoría. Entonces, ¿qué dicen los logs de auditoría? Var log audit y audit.log. ¿Sale? Vamos a darle de nuevo y vamos a darle un refresh aquí. Bien, es mucho texto, pero prácticamente vamos a buscar este mensaje. Este tipo de mensaje que es AVC y que nos dice que está denegando a Nginx el destino 3000 con un contexto de origen HTTP de tipos text-T0 y a donde quiere ir es a un tipo de contexto NTOP port T, ¿sale? Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que justo Nginx no tiene permiso para acceder al puerto 3000 y hay una bandera de C-Linux que permite que Nginx acceda a estos que pueda acceder a conectar a través de la red, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Aquí incluso podríamos ser un poco más finos porque justo el contexto destino, o el target context, que esta parte que está aquí, nos dice que el puerto no es HTTP, ¿no? A diferencia de este. Entonces, si quisiéramos vernos exquisitos, pudiéramos agregar el puerto 3000 a un tipo de contextos en Linux como HTTPD. Pero basta con habilitar solo la, la bandera. Entonces vamos a habilitar el booleano, perdón, no es bandera. Vamos a habilitar el booleano sudo set sysvol -p para permanente. ¿Y cuál es el booleano que vamos a habilitar? HTTPD
guión bajo can guión bajo network connect y lo vamos a activar 0 y 1, 0 desactivado, 1 activado. Entonces vamos a darle aquí un enter y listo. Si nosotros refrescamos nuestra página, pues listo, ya nos abre aquí, pero nos abre un tanto extraño, ¿no? Porque justo falta hacer esas configuraciones o esa instalación que no hemos hecho. Bien, entonces vamos a dejar esto aquí, nuestra configuración ya está, nuestra configuración ya está hecha. Vamos a instalar el producto. Bien, entonces nos vamos a instalarlo, pero haciendo la instalación a través de localhost, http localhost 3000. Bien, aquí me despliega todo. Entonces ya me dice cómo establecimos las variables de entorno, que mi base de datos es Postgres, la base, el host es GTA DB, puerto 5432, el usuario es GT, el password esperemos que esté bien. Una forma de verlo es quizás darle aquí a inspeccionar y cambiarle el tipo. Vamos a hacerlo. Inspeccionar y de tipo password lo podemos cambiar a tipo texto. Enter y sí, GTA passwd, ¿no? El nombre de la base de datos GTADB, está deshabilitado el SSL. Vamos a colocarle aquí justo esto: Linux Zero Agrio Intranet Kit. Este valor del repositorio root, de donde se va a almacenar la data, pues se va a quedar ahí. Lo demás lo vamos a dejar igual, excepto estas dos cosas: el dominio del servidor y la base URL. Entonces el dominio es este, intranetlinuxeroagrio.io, y el base URL es https intranet.linuxeroagrio.io diagonal git diagonal. Bien, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos configurar un servidor de correo electrónico si tenemos algún SMTP. Podemos configurar. En mi caso, yo no lo voy a configurar, pero sí es la idea en un futuro tener un servidor web y configurarlo después. Por eso que tenemos la configuración en un volumen. Bien, podríamos configurar también una cuenta de administrador, pero justamente nos dice que el primer usuario que se cree va a ser el administrador. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a darle en instalar Giri. Le voy a decir que no guarde y bueno, aquí solamente es cuestión de igual esperar a que ocurra la instalación, y esto va a demorar un poquito. Entonces cuando nos arroje la página toda mal formada, porque justo va a adquirir el nombre del FQDN que le estamos estableciendo, y como estamos accediendo a través de localhost 3000, pues ya no se va a entender. Entonces vamos a esperar a que la instalación ocurra. Podemos ir incluso monitoreando los logs de la parte de GT. Entonces podman ps podman logs GT app. Vamos a darle "-f". Y bueno, ahí sigue ejecutándose. Ya nos mandó el error en la parte de atrás, como pueden ver. Ya nos dice que el root URL es intranet linuxeroagrio diagonal git. Entonces aquí ya se ve feito. Vamos a cerrar esto y bueno, nos redirige, ¿no? Entonces aquí ya se ve bien. Aquí si le damos refrescar, ya se ve bien. Entonces tenemos justo nuestro servidor de Git. Vamos a registrarnos. Vamos a cerrar esta parte y vamos a registrarnos. Entonces, nombre de usuario Jorge. Vamos a poner una cuenta de usuario jorge@linuxeroagrio.io. Algún otro password. Vamos a ver si me respeta el que tenía anteriormente. Y listo, vamos a darle registrar cuenta. Entonces, listo. Tenemos una cuenta
de usuario creada, un servidor de GT, un servidor HIT corriendo en nuestra máquina virtual. Bien. Aquí podemos agregar un repositorio o alguna locación. Vamos a agregar un repositorio. Eh, pero bueno, cualquier prueba. Entonces, test. Mm, Vamos a agregar aquí en más, perdón. Falta de prueba. Test repository, como ven aquí. Y vamos a dejar lo demás por defecto. Default branch main. Y listo. Desde aquí ya podemos interactuar con nuestro JIT. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, desde otra máquina virtual, desde la otra máquina virtual, pues podemos hacerlo, ¿no? Nuevo mensaje. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, copiar esto y vamos a ver aquí. Esta es la otra máquina virtual. Vamos a dar un git clone. Pegamos. Dice que no hay... cierto, no podemos entrar a este servidor porque no hemos abierto el puerto. Nos falta esa parte. Vamos a abrir el puerto. Entonces cancelamos aquí y vamos a agregar el servicio al firewall. Sudo firewall cmd add service https --permanent y enter password. Y vamos a recargarlo. Reload. Ahora sí, vamos a intentar acceder de nuevo. Y ahora sí, ya nos debería permitir hacer el clon. Clon. Listo, ya está. cd test repository ls-l ls-la y listo. Bueno, pues creo que no hay más. La siguiente sería crear un archivo, pero también siento que el video ya se está extendiendo, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues como conclusión, GT es un servidor de Git bastante flexible y ligero que nos permite poder tener un servidor privado de Git en caso que quisiéramos utilizarlo. Muchas formas de poder instalarlo. Quizás lo que le falta a este ejercicio es poder configurar los contenedores justo como servicios y unidades de systemd. Pero vaya, el punto está cubierto. Como siempre es un gusto estar con ustedes, espero que les haya gustado este video y nos vemos a la siguiente. Les habló Jorge Varela, Nuxer Agri. Adiós.